Buenos días, mi nombre es Abigail Junior, soy estudiante de la Universidad Nacional de Loja en la carrera de psicopedagogía. Este video es como evidencia de haber culminado mis prácticas universitarias. A continuación, dejo la entrevista realizada hacia el psicólogo educativo del departamento del DESE. Buenos días, me encuentro con el licenciado Christopher Hugo, psicólogo educativo de la Unidad Educativa Fiscomisional Río Cenepa, que nos ayudará con la siguiente entrevista. ¿Qué estrategias utiliza el DESE para identificar y evaluar a los estudiantes con necesidades educativas específicas? Muy buenos días, un gusto poder apoyar y poder acompañar en este proceso. ¿Qué, ¿cuáles son las estrategias que nosotros utilizamos para poder abordar la situación del DESE o de los casos con necesidad? Siempre podemos, que los docentes como tal son los principales entes que nos van a colaborar en el sentido de verificar o analizar o detectar que un estudiante está con necesidad, tomando en cuenta de que el estudiante cómo se desenvuelve dentro del aula, si tiene alguna necesidad, si aparenta alguna situación o presenta alguna dificultad relacionada a el docente será el principal promotor y el primero en exponernos de que el estudiante presenta alguna dificultad o que no puede responder ante la necesidad que están trabajando, es decir, en el tema de matemáticas, de lenguaje. De ser el caso, si es que el estudiante no comprendiera o algo por el estilo, pues el docente es el primero en determinar eso y reportará directamente al DESE para poder hacerle una valoración psicopedagógica. ¿Cómo se realiza el proceso de intervención y seguimiento en los casos conductuales y emocionales que se presentan en la institución? Bueno, en ese sentido de los casos que se presentan dentro de la institución, nosotros siempre activamos la ruta y protocolo, que en este caso sería de realizar la valoración psicopedagógica, y de la valoración psicopedagógica determinamos un informe que es entregado en este caso, UDAI, ¿sí? La Unidad de Diagnóstico y Acompañamiento Integral. Entonces nos ayudan con un informe en donde podemos trabajar o identificar la situación de la necesidad del estudiante, y se trabajarán con estrategias que se implementarán para poder avanzar en el desarrollo del proceso de aprendizaje del estudiante. ¿De qué manera el DESE trabaja conjuntamente con docentes y representantes legales para apoyar el desarrollo integral de los estudiantes? El desarrollo de trabajo en sí, llamémosle la comunidad educativa, es completo o directo o constante, puesto que tanto los docentes tienen que hacer el debido llamado, las debidas convocatorias, los debidos dar a conocer al padre de familia sobre la situación que presente o presentar a su hijo en el diario contexto, en el diario vivir. Entonces, siempre hay una comunicación directa, así dirigida de los padres de familia a los docentes y de los docentes a los padres de familia. E incluso se organizan horarios o tiempos establecidos justamente para poder trabajar en estas actividades. ¿Qué acciones se implementan para fomentar un ambiente inclusivo y una convivencia adecuada dentro de la institución educativa? En las acciones que se implementan, se puede desarrollar como las estrategias en el aspecto de un aprendizaje significativo, atención dirigida, se les recomienda a los profesores que trabajen de cierta manera con clases, digamos, refuerzos escolares, enviándoles tareas o actividades en menor cantidad, en cierta manera, ciertos tipos de actividades que puedan cumplir o ayudar o beneficiar al estudiante como tal, al estudiante con necesidad o que tenga alguna dificultad.
¿Cómo maneja el DESE las situaciones de conflicto o casos difíciles que afectan el bienestar emocional y académico de los estudiantes? Bueno, nosotros no manejamos los casos de conflicto. Quienes manejan los casos de conflicto son los inspectores. Nosotros abordamos en la situación preventiva, tratamos de evitar que pasaran estas situaciones y se realizan charlas, temáticas, talleres, socializaciones en donde se abordan las situaciones con los estudiantes en los grados o cursos respectivamente para evitar que se pase esta situación, ¿no? Cuando de ser el caso y resulta, pues se aborda en cierta manera, digamos, en el aspecto más de, de realizar una buena actividad, de entender el por qué lo hice y de trabajar en una manera positiva y adecuada para el fortalecimiento de las situaciones ejecutadas. ¿Qué tipo de estrategias preventivas aplica el DESE para disminuir problemas conductuales y emocionales de los estudiantes? ¿Qué tipo de estrategias? Bueno, en las estrategias que fomentamos o que se trabajan, eh, son en las que nos beneficia o las que benefician en sí al estudiante como tal, ¿no? Situaciones en donde el estudiante pueda trabajar o desempeñarse o desenvolverse en cierta manera para su beneficio de su enseñanza-aprendizaje es lo ideal, llamémoslo así. En este sentido, el estudiante trabaja en estas estrategias o el docente cumple estas estrategias para abordar en gran manera las situaciones o problemáticas de los estudiantes. ¿Cómo se lleva el registro de seguimientos de los casos atendidos dentro del departamento del DESE? Se trabajan con fichas de registro de firmas o fichas únicas que se trabaja desde el establecimiento educativo para abordar, para analizar o para determinar o evidenciar los casos abordados de todos los docentes, de todos los estudiantes o docentes abordados o en los seguimientos que se estén trabajando. Entonces se aplica unas fichas de seguimiento. Entonces en estas fichas los estudiantes firman o ya sea los representantes legales quienes se acerquen firman esta ficha y se tiene una evidencia de su seguimiento y una ficha y una firma de su acompañamiento. ¿Qué habilidades considera fundamentales para desempeñarse de manera efectiva dentro del departamento del DESE? Tal vez habilidades en sí, claro, o sea, las más óptimas, ¿no? Justamente en la que presenta el, el, el rasgo profesional o la situación profesional como tal, contacto con los jóvenes, empatía, escucha activa, sinceridad, acompañamiento, compromiso, en donde todas estas situaciones puedan beneficiar al estudiante y puedan ser escuchados, puedan ser atendidos, puedan ser acompañados y existe un beneficio a raíz de. Entonces yo creo que las habilidades que se podrían determinar no son las que ya están inmersas, ¿sí? Más allá del contacto que se puede tener con los niños, niñas, jóvenes, que se puedan ser de una manera apegados o que puedan estar en un contacto de confianza. ¿Cuáles son las problemáticas más frecuentes que se presentan actualmente en los estudiantes y cómo suelen abordarse? Bueno, en las problemáticas que dependiendo de la situación o el caso, siempre se trata de abordar en situación familiar también, tomando en cuenta que los padres son los principales representantes de la educación en valores de sus hijos.
Entonces, obviamente se les llama a los padres de familia para dar a conocer el percance o la problemática que se está suscitando. Se trabaja en base a la ley en cuanto a la situación de su desenvolvimiento, de su situación comportamental, y se cumplirán con talleres, se cumplirán con trabajos, con actividades que llaman a la situación de medidas cautelares, de medidas preventivas, en donde el estudiante tiene que cumplir con ciertas medidas o ciertas circunstancias que van a ayudar al estudiante a mejorar y a evitar estos tipos de contextos más adelante. Desde su experiencia, ¿considera que la incorporación de un psicopedagogo de planta potenciaría el seguimiento de las adaptaciones curriculares y el refuerzo académico especializado en la institución? Se toma en cuenta o se considera mucho que en los espacios del DESE siempre es indispensable todo tipo de carrera afín a la psicología, ¿no? Es necesario y es importante para poder trabajar y abordar las situaciones que se presentaran durante el año escolar. Entonces, hay que tomar en cuenta, ¿no? El personal de un DESE o el personal que se debe encontrar en un DESE siempre debe fomentarse por el psicólogo educativo, el clínico, el trabajador social, o un grupo multidisciplinario en donde estos puedan tomar las decisiones necesarias o los aspectos importantes de cómo abordar las temáticas, de cómo beneficiar en algo a los estudiantes. Y qué mejor no es de que existan psicopedagogos pues que nos ayuden a poder trabajar en ciertas circunstancias las temáticas con los estudiantes, las problemáticas, las necesidades educativas, los seguimientos, los planteamientos de los problemas que se dan. Entonces, toda esa situación siempre es necesario, es importante. Ya en base a la experiencia, sí es muy importante que se pueda abordar ciertas situaciones con equipos multidisciplinarios.